el hijo lo hagan pasar como hijo de Urías, no hijo de él. Quiso tapar el pecado con otra mentira, otro engaño. Y miren Urías, ¿qué hizo Urías? En vez de irse a su casa y estar con la mujer, se quedó en la puerta. Encima de una historia. No podía ni hacer nada. No quería que, para tapar toda la situación. Siguiente. Y dice, e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Me imagino la cara de David, encima, ¿cómo? ¿Por qué no se va? No se fue a su casa. Buen corazón, Urías, ¿vieron? Su corazón recto. Él no sabía nada, digamos en criollo básico, la muerte del turco. Él no sabía nada. Y dice, claro, y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? Ahí está sarcástico, ¿no? Como el dulce cantor de Israel. Y dice, ¿por qué pues no descendiste a tu casa y no te acostaste con tu esposa? Faltaba, ¿no? Sí, siguiente. E hicieron saber, mirá lo que dice, ¿qué le dijo este hombre a David? El arca e Israel, o sea, el arca, símbolo de la presencia de Dios, e Israel, su pueblo, ¿no? Y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. ¿Cómo voy a hacer eso cuando el resto de mis compañeros están padeciendo en la guerra, sufriendo o luchando, durmiendo en tiendas, o sea, en el campo, ¿no? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Se me vieron? Este hombre va a estar en el cielo. Estoy segura. Sí, amén. Bueno, pero ¿y saben cuánto, no? ¿Y por qué Dios expone esta situación de David acá? ¿Por qué lo expone? Vieron qué imperfectos que somos, ¿no? Y hay una diferencia abismal que vamos a ver entre David y Saúl. Pero ¿qué pasó? Nos dijo, no voy a ir a mi casa. Entonces, ¿qué hizo David? Inventó otra cosa más. Primer pecado, adulterio. Segundo pecado, la mentira, tapar la situación. Tercer pecado. Siguiente, vamos, que está buena la historia, ¿eh? Otra que una novela mexicana de la Rosa de Guadalupe. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Pero no fue a dormir con su esposa, ¿eh? Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, o sea que lo emborrachó. Tomate otra copita. Lo emborrachó al pobre hombre. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Mas no descendió a su casa. No descendió a su casa, Urías, no descendió, mi hermano. Hasta lo emborracharon, ¿viste? Decir, vení para acá, vení, acá está tu casa, lo embocaban para la... Y no fue a la casa. Porque Dios no lo permitió. Amén. Claro que no, porque lo iba a exponer a David. Fíjense qué bueno es el Señor. Ahora les cuento, ¿qué hace, no? Porque no solo los puso, sino que Dios no deja nada así inconcluso. Venida a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Siguiente. Y escribió en la carta diciendo, poné a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y te retirás de él, para que sea él quien muera. Así fue. ¿Cómo el dulce cantor de Israel hizo semejante barbaridad? ¿Vieron? Porque era humano. ¿Cuántas veces nos equivocamos, no? ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Y qué pasó? Sí, seguimos. Está buena la trama. Seguimos. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Siguiente. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Él llevaba su sentencia de muerte. ¿Y no se le ocurrió a Urías Eteo abrir la carta a ver qué decía? No, porque la persona honesta, porque este desgraciado me mandó a matar. Y no fue y se la entregó al jefe sin abrir nada. Y ahí decía ponerlo a este que lo colocaba en bolita. Y Joab, una persona, o sea, aguerrida de guerra,
sea, fiel al rey, no le cuestionó a David Joab tampoco nada, dice, Señor, ¿cómo es esto? O sea, Joab, él tenía que conquistar, estaba en la guerra, o sea, esas personas estaban en lo de él y él obedeció órdenes. Así es. Chan, chan, ¿qué pasó, no? Tremendo lo que pasó acá. ¿Y qué pasó? Murió Urías Eteo. Entonces ahora la mujer quedó viuda, pero ¿cómo viuda? Viuda y embarazada, pero no había estado con su esposo. Sigue. Entonces envió Joab y hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. ¿Sí? No, sitiamos la ciudad, vencimos todo, y entre paréntesis, y se murió Urías Eteo. Dijo el otro, ¿no? Seguí. Y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, siguiente. Si el rey comenzara a enojarse y te dijera, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que lo que suelen arrojar desde el muro? Agua caliente, bueno, cosas así, brea. Siguiente. ¿Quién hirió a Abimelech de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda del molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, o sea, Joab ya conjeturó todo, dijo, pero si te llega a preguntar el rey, ¿por qué se acercaron tanto al muro? Y te dice, ¿no te acordás que no hay que acercarse tanto al muro porque ya no pasó nada? Vos le tenés que decir, también, mire, tu siervo Urías es muerto. O sea, todo el asunto de la guerra, entre paréntesis, mirá, o sea, como que era medio en código, ¿viste? En código. Ahí y también, o sea, cumplí tu orden. Se murió el Urías pesado que no se iba a acostar con la mujer. ¿No? Toda esta situación tremenda, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Dios envía a una persona a hablarle a David, un profeta llamado Natán, a revelarle a David la consecuencia de sus actos. Leemos que el fruto, el bebé, este era el primer hijo, o sea, era el hermano mayor de Salomón. ¿Sabían que ese murió, ese bebé? El fruto de esa relación murió ese bebé. Después quedó embarazada de Salomón, ¿no? Isabel. Y también esto no fue gratis. Le trajo también varios problemas familiares a David después, con sus otros hijos y cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasó aquí? Hay algo tremendo que sucede. Y si vamos a Primera de Samuel, seguimos la historia, seguimos aquí, seguimos. Sí, en el 12 aparece este profeta y le dice, y con una parábola, ¿sí? Una comparación con cosas cotidianas, una ovejita, un pastor que tenía una ovejita nada más, y había otro que tenía muchas ovejas. ¿Y qué pasó? Y esa ovejita, y David, dice, Jehová envió a Natán a David, y viéndolo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, no un pastor, 2 hombres, el uno rico y el otro pobre. Seguinte, mirá, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, y el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Un ejemplo nada más. Siguiente, vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Vino de camino, sí, al hombre rico, vino uno de camino. Eso es una palabra muy estratégica. Vino uno de camino. ¿Quién es ese? El enemigo. Vino uno, el caminante. Vino uno, ¿sí? Y dice que, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que aquí ha venido a él. ¿Sí? La tentación, va a venir, mi hermano, va a venir la prueba, va a venir la dificultad. Así viene, pero Dios
nos da la capacidad de soportar, de tolerar, ¿sí? Nos da la fuerza para resistir y nos da la victoria, siempre que nuestro corazón se mantenga recto. Amén. ¿Y saben qué? Y lo preparó, que había venido el Papa. Entonces miren lo que dice David. Siguiente. Entonces se encendió el furor del rey. Miren, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El rey le salió la justicia de adentro. Y esto es tremendo. Miren lo que pasa acá. Siguiente. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Siguiente. Y dice: entonces dijo Natán a David, miren lo que le dijo el profeta: tú eres aquel hombre. Delante del Señor no hay nada oculto. Todo lo oculto es descubierto. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dice: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Ammón. Con Dios no se juega. Fíjense, es un amor tan grande que tiene, pero también Dios es fuego consumidor. Así es. Así es. Siguiente, mirá lo que dice. ¿Cómo termina? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y tuvo muchas dificultades después. David no le salió barata, Siguiente. Y así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tu... Bueno, y acá está lo que le pasó con Absalón también. Entonces, por eso él escribe: bienaventurado. Seguí, Miki. Sí, porque tú lo hiciste en secreto. Bueno, seguí. Todo lo que le dice el profeta. ¿Sí? Seguí. Él le dijo que el hijo iba a morir. Pero miren lo que pasó. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó y entró y pasó la noche, sí, porque le dijo el profeta que iba a morir. Y murió finalmente. ¿Sí? Seguí un poquito más. Así es. Una más. Entró en la casa de Jehová David. Y si nosotros vemos en el Salmo 51, pasa algo tremendo. Ese salmo David lo escribe, ¿sí? Cuando, si ustedes leen la palabra y toda la situación, ¿no?, que pasa, allí la historia es tremenda. Y en el Salmo 51 dice, miren lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. Y este salmo, sí, lo escribió David en medio del dolor, de toda la situación. Y si ustedes leen, aquí dice: Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y es tremendo, este salmo es tremendo, porque dice, miren lo que dice, no quites, miren lo que dice el Salmo 51:11: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Así le pide, ¿no, David? Y David se arrepintió tremendamente, ¿sí? Y hubo juicio en su casa, pero Dios perdonó su rebelión. Por eso él puede decir: bienaventurado a quien se les perdonan las transgresiones y a quien se les borran sus pecados. Dios lo perdonó.
¿sí? Dios lo perdonó. Entonces, qué difícil que es. El 51 es tremendo, de profundo, incluso, ¿sí? Cuando cayó, dice, callé, se me pegaron las piernas, mis huesos se secaron a causa, ¿sí? De esa situación. Y aquí viene la pregunta. Bueno, ¿a cuántos nos han ofendido alguna vez? ¿Cuántas veces, sí, nos han ofendido? Han hablado mal de nosotros. ¿A quién no le faltaron al respeto alguna vez? ¿A vos alguna vez te ningunearon, te lastimaron, te hicieron sentir mal? Muchas veces dijimos que el errar, ¿qué dice el dicho? El errar es humano, perdonar es divino. ¿Sí? Sí. Y David vivió en carne propia la consecuencia de su pecado y cómo Dios, ¿sí?, lo perdonó. Y él no quería que saque el Señor su Santo Espíritu de él. A diferencia de Saúl, que era tan orgulloso y soberbio, que se equivocó, también pecó, pero pidió lo mismo. En cambio, David se humilló y pidió perdón. ¿Y sabían ustedes que él también se tuvo que perdonar? Y hay muchos salmos que hablan sobre el perdón y sobre toda esta situación. Acá hubo una situación grave, pero que Dios nos perdone, ¿sí?, significa, ¿sí?, que Dios olvida nuestra falta y nos libra de la deuda. ¿Sabían ustedes que perdonar viene de la palabra hebrea salak, que significa querer? Y en griego es libertar completamente, es decir, aliviar, soltar, dimitir. Y David es un claro ejemplo de sentir el perdón de Dios, a pesar de todo ese pecado y de toda esa situación. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros? Si todos los que estamos aquí hemos recibido el perdón del Señor. Y ahora Dios nos demanda perdonar a otros. Tremendo, ¿por qué? Señor, pero si yo estoy bien contigo, dice la palabra de Dios, ¿sí?, que debemos perdonar, ¿sí?, como Él nos perdona. Amén. Eso dice su palabra. Dice en 1 de Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el Salmo 86:5, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Aleluya. Y el Salmo 32 dice David, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no me oculté de mi maldad, y dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Dios lo perdonó, Dios nos perdonó, y Dios nos dice que debemos perdonar como Él nos perdona. Entonces, pastora, ¿qué es el perdón? El perdón es libertar completamente. La Biblia toma el perdón un montón de veces en referencias. En la Reina Valera 1960 aparece 56 veces la palabra perdonar, 40 veces la palabra perdón y la palabra perdonado 42 veces. Dígame si yo no estoy interesado en hablar del tema del perdón. Tremendo. Remover significa perdonar, perdón, ¿sí? Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. ¿Saben que el perdón es un tema recurrente en la Biblia? Se lo toma mucho y nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, el perdón, ¿sí?, del Señor con nosotros, y Él perdona nuestras transgresiones y las echa en el fondo del mar y nunca más
se acuerda de ellas. Eso dice su palabra. Pero, ¿qué pasa cuando nos ofenden otros? ¿Qué pasa cuando otros hablan mal de vos? ¿Qué pasa cuando otros te ningunean, te menosprecian? ¿Qué hacemos como hijos de Dios? ¿Somos rápidos para perdonar o somos lentos para perdonar? Sí, o lo perdono, lo dejo ahí, pero después de vuelta cargo, ¿sí? Esa ofensa o esa rabia o esa angustia en contra de aquellos que me han ofendido. Así es. Perdonar no es olvidar, ¿saben lo que es? Y tampoco es minimizar lo sucedido. Perdonar no implica, ¿sí?, que al día siguiente iremos a tomar un café con esa persona y seremos reamigas de vuelta como si nada hubiera sucedido. Pero ¿saben lo que es perdonar? ¿Sí? Es librarnos del resentimiento, de la rabia que nos lastima. Porque ese momento vivido aún sigue presente con mucha fuerza. Y hay gente que pasa años y años sin perdonar. Y yo te digo en esta noche que tenés que perdonar por vos. Por mí, yo perdono por mí, más que por el otro. Amén, amén. Porque uno es libre cuando perdona y suelta el perdón. ¿Sí? Cuando uno recuerda que no lo haces por el otro solamente, sino en primer lugar lo estás haciendo por vos mismo. Porque ¿sabe lo que implica perdonar? Como Dios lo perdonó a David. Perdonar, ¿saben lo que significa perdonar? Es desatar a ese prisionero y descubrir que el prisionero éramos nosotros mismos. Porque uno se ata, mi hermano, se ata, se liga cuando no perdona, cuando no libera el perdón, cuando no lo suelta. Perdonar es renunciar al derecho de venganza. Sí, te hicieron mal, sí, tenés razón, sí, tenés la razón, pero no es tuya la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Amén, amén. Eso dice su palabra. Entonces, ¿sí? Perdonar es renunciar al derecho de la venganza. No perdonar al que te lastimó es como llevarlo por todos lados esposado. A todos lados. ¿Sí? Porque espiritualmente sigo ligado a ese dolor, a esa situación y a ese rostro. Al prolongar el enlace con el que me agredió, con lo que me lastimó, ¿sí? Termina siendo el amo del lastimado. ¿Saben que es así? Es como llevar a esa persona que te lastimó, que te ofendió en la espalda, cargándolo por todos lados, ¿sí? Y cuando yo perdono, me despego. Soy libre. Aleluya, de toda esa situación, de lo que sea que te haya lastimado, que te haya ofendido, porque cuando perdonamos, estamos entregando a Dios todo nuestro dolor, seguro de que Él se encargará de hacer justicia en su momento. Así es. Le permitimos a Dios que nos transforme, que nos llene con su Espíritu Santo y seguimos adelante confiando en su bondad. Aleluya. Dice Proverbios 20:22, confía en el Señor y Él actuará por ti. Amén. Mía es la venganza, dice el Señor en otra parte de la Biblia. Así es. Nosotros pensamos que no es posible perdonar hasta que no nos pidan perdón. Pero eso no es cierto, porque nosotros podemos hacerlo aunque el otro nunca en la vida se disculpe. Nosotros podemos elegir dar el primer paso. Escogemos librarnos del enojo y de la amargura por nuestro bien y por obediencia a Dios. Dios es el mejor ejemplo. Él tomó la iniciativa para enviar a Jesús. Antes que nosotros pidiéramos perdón por nuestros pecados, Él ya nos perdonó. Amén. Amén. Lo ofendíamos con nuestras palabras y con nuestras acciones, pero Dios extendió su mano de perdón
hacia nosotros y esperó nuestro arrepentimiento. Sí, eso dice Colosenses 2:13. Sí, de la misma forma que nosotros podemos decidir perdonar aún antes de que la otra persona se arrepienta. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:13: ustedes estaban muertos en sus pecados y aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. El Señor es bueno. El Señor te perdona y te dice en esta noche que tenés que perdonar como Él te ha perdonado. A través de Cristo nos perdonó y así también debemos hacer nosotros con los que nos han ofendido. Mis hermanos, yo en el nombre del Señor les voy a pedir que se tomen un momento, que el Espíritu Santo está orando en esta noche y está trayendo a memoria nombres, caras, rostros, sí, de gente que te ha ofendido, que te ha maldecido, que ha hablado mal de vos, que te ha ninguneado, que te ha dicho cosas horribles o que te has enterado por ahí. Pero este es el momento en donde el Espíritu Santo está orando con poder y te dice: perdona, perdona. Y en el nombre de Jesús yo renuncio, repita conmigo mi hermano, yo renuncio a todo dolor, tristeza, agobio por lo que me han hecho, me ha dicho alguna persona. En el nombre de Jesús yo renuncio a todo ese dolor, a toda esa atadura emocional, a toda esa atadura espiritual de aquellos que aún a veces en lugares de autoridad me han ofendido, Señor. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Dígalo, mi hermano, porque cuando uno habla, declara la palabra, sí, debemos confesar con nuestros labios: en el nombre de Jesús lo perdono. Perdona a aquellos que han hecho mal, a aquellos que injustamente te acusaron. Los perdono, amado Señor, en el nombre de Jesús. No los quiero cargar sobre mis espaldas. Quiero estar libre para correr en tus caminos. ¿Saben qué, mi hermano? Porque el Espíritu Santo está trayendo a memoria, está trayendo a tu mente en este momento nombres de gente que no merece tu perdón, pero aún debes hacerlo por obediencia a Dios. Señor, yo debo perdonar porque tú me perdonaste primero. Aleluya. Y hay veces que la culpa no nos permite mirar hacia adelante, porque la culpa es como un grillete en el talón, ¿sí? Es como esa bola pesada, ¿sí? De acero que te detiene, que no te deja correr en los caminos del Señor. Y la culpa no te deja correr, liberarte, porque debes perdonarte a vos mismo. Y diga conmigo: Señor, yo en el nombre de Jesús me perdono a mí misma por si te he ofendido, por pecados conscientes o inconscientes. En el nombre de Jesús recibo el perdón del cielo. Aleluya. Mira lo que dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar nuestros pecados. Dice Hebreos: ¿vieron? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y miren lo que dice Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Aleluya, aleluya. Entonces, cuando permitimos que Dios sane el corazón y le quite todo dolor, ¿sí?
todo aquello somos libres, podemos crecer en el reino. Porque la falta de perdón te detiene, la falta de perdón no deja que des fruto. Así es. Te ata, te hace raíz de amargura. Entonces te recorre por dentro y no podés dar fruto. Mire lo que dice Colosenses. Dice, bueno, acá Hebreos dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios te perdonó, Dios te perdona constantemente. Miren lo que dice Colosenses, Miqueas 12:13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Colosenses, muy bien, 3:13. De la manera que Cristo te perdonó, así también debes hacerlo vos con otro. Amén. Entonces nos tenemos que soportar, mi hermano. Amén. Me tiene que perdonar si yo me equivoco. Y bueno, Señor, perdona a la pastora que se la Porque seremos libres. Así es, en el nombre de Jesús. Entonces perdonamos, mis hermanos, soltamos perdón, somos libres, los hijos de Dios. Nos alegramos porque hemos recibido el perdón gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Aleluya. Entonces, tenemos 3 caminos posibles: negar lo sucedido, que muchas veces, bueno, listo, me olvido, si hay alguna ofensa, o vivir siempre enojados. ¿Por qué decir este hermano que por qué tan? Bueno, vivir siempre enojado o perdonar. ¿Qué camino elige? Yo elijo el de perdonar. ¿Sí? ¿Y cómo hago, pastora? Dios no te dio, 2 de Timoteo 1:7, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces corremos a la meta. Así es. ¿Y saben lo que dice el pastor Bernardo Estamateas? Que habla mucho sobre el perdón. Y él dice, el perdón es la cancelación de esa deuda emocional. Podríamos compararlo con echar a un intruso que se ha metido a la fuerza en nuestra casa. Perdonar es desalojar a esa persona, porque si no vivís atado a ella toda la vida. En el perdón intervienen 2 elementos, uno emocional y uno decisional. Se trata de tomar la decisión de no permitir que lo malo del pasado arruine este presente. Perdonar no significa que nunca volveremos a sentir emociones, sencillamente soltar las amarras de un barco y dejarlo partir mar abierto. No es fácil perdonar. En la mayoría de los casos es un proceso que lleva algún tiempo, pero siempre trae como resultado el hecho de poder continuar adelante con nuestra vida. Amén. ¿Qué necesito sacar de mi corazón? ¿Qué recuerdo? ¿Qué personas? ¿De qué tengo que vaciarme? De heridas, viejas ideas, rencores, actitudes negativas, chismes, egoísmos, antiguos dolores. Si no perdono, es como una mochila pesada, llena de escombros, que hacen el caminar imposible. Opuesto a lo que dice la Biblia de ese atleta que prosigue la meta, ¿sí? Al supremo llamamiento. ¿Cómo corre un atleta? Liviano, no lleva una mochila pesada. Entonces, el autoperdón, lo que hicimos recién, consiste en aprender del error que cometimos y somos capaces de transformar algo negativo en crecimiento. Eso quiere decir que hemos elaborado ahora una experiencia.
Y dice la palabra del Señor para cerrar. ¿Sabían ustedes que el diablo no quiere, nos corre, nos tapa la potencia que tiene el perdón? Y nos enreda en esa maraña. Y uno no, me cuesta perdonar, y sí, y al principio lo hacemos y no sentimos nada, lo hacemos por obligación, por obedecer, hasta que Dios va a accionar en nosotros. Y el diablo no quiere que nosotros nos avivemos, ¿sí?, con el perdón, porque el perdón es una de las armas de nuestra milicia, ¿sí? Es una arma poderosa, ¿sí?, de nuestra milicia, el perdón. Amén. Es poderosísimo lo que ocurre. Hay gente que por años sigue atada, ofendida, aún en sus casas, porque la iglesia los ofendió. Y se pierden de vivir la plenitud de Cristo por no soltar. Es así, mis hermanos. Entonces, el Señor es fiel. ¿Y qué pasó con este rey después de que él entró en una maraña de pecado tras pecado y quiso tapar el pecado con una mentira? Pero solamente fue libre cuando se arrepintió y recibió el perdón del Señor. Amén. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Y el rey David fue el gran rey de Israel. Aún de su genealogía nació el Mesías. Y el Mesías es conocido en Israel como el Hijo de David. Amén. Así es conocido. Un rey que se las mandó, pero pidió perdón al Señor, ¿sí? Se arrepintió y Dios lo perdonó. Y así como Él perdonó, ¿sí?, como Dios lo perdonó a Él, Él perdonó a otros. Hay una historia en la Biblia de David y Nabal, ¿sí?, que significa tonto. Nabal significa tonto. Y David perdona a Nabal, porque era para borrarlo de la faz de la tierra. Lo perdonó, pero bueno, porque él pudo experimentar en carne propia lo que es el perdón del Señor. Mi hermano, no te dejes engañar por el enemigo. Aun cuando una ofensa parezca pequeñita, que nada es insignificante, ese porotito insignificante empieza a germinar y llega un momento que hace tremenda raíz de amargura. Es así. Entonces debemos cazar las pequeñas zorras que se meten a comer la viña para que no demos fruto. Esas son las pequeñitas zorras, ¿sí?, que habla, sí, la palabra del Señor, que se comen los frutos, los primeros frutos. Y debemos ser gente perdonadora. Amén. Y no olvidarnos, ¿sí?, y entregar al Señor la carga. Él se encarga. Hasta la rima me salió. En el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. No permitas que nos olvidemos de lo que dice tu palabra. Señor, nosotros queremos ser libres. Queremos crecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Poder vivir una vida plena, completa en Cristo Jesús. Señor, disfrutando de lo que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tu perdón me alcanzó. Y como me alcanzó, yo puedo perdonar a otros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que dé mucho fruto en cada uno de nosotros, haciendo por uno. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y si necesitas ser ministrado en algún momento, pida una cita con la pastora y oramos por usted. Si no puede